Seguimos con esta serie de vídeos en la que vamos a estar viendo todas las cosas que significa Júpiter en Géminis, ya que sabemos que Júpiter, el gran benéfico, el planeta de la expansión y de la buena fortuna, en el signo por el cual entra, en el cual siempre se queda un añito, nos va a estar mostrando los puntos del año donde podemos obtener esos puntos de expansión, de buena fortuna, de oportunidades. Con lo cual, vamos allá con el vídeo número 2 de esta serie en la que estamos viendo qué significan todas las premisas de Júpiter en Géminis, para que podamos aprovechar este aspecto y sacarle todo el jugo posible, cualquiera de nosotros, seas del signo que seas. Os estaré dejando además el vídeo número 1 en la cajita de descripción por si alguno de vosotros se lo ha perdido y lo queréis ver, ya que, bueno, viene bien entender bien todas las premisas, y para no hacer un vídeo muy largo, pues decidí sacar una serie de vídeos en lo que yo llamo los días dorados de Júpiter, para entender todo lo que representa y los momentos de oportunidad que vamos a tener este año. Muy buenas a todos, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y comenzamos. Fijaros, todos los signos en la astrología forman parte de un eje, es decir, Géminis, Sagitario, por ejemplo, son un eje. Entonces, Júpiter es el planeta que es regente del signo de Sagitario, que es exactamente el signo opuesto en el que está entrando en este momento. Es decir, Júpiter es el rey de Sagitario. Cuando Júpiter está en Sagitario, es como un señor que está en su casa. Cuando tú estás en tu propia casa, tú decides, por ejemplo, dónde colocas los muebles, ¿no? Tú decides si el sofá lo quieres poner a la izquierda, a la derecha. Estás en tu casa y mandas tú. Cuando un planeta sale de su propio domicilio, pues ya pierde cierta ejecución para poder dar órdenes, ¿no? Por eso se dice que cuando un planeta está en el signo opuesto a su propio domicilio, se dice desde la astrología tradicional que está en detrimento. No obstante, hay pares que funcionan mejor que otros. Yo siempre he dicho que el par de Júpiter y Mercurio se compaginan muy bien entre sí. Dentro de los pares de opuestos, yo siempre he pensado que son de los pares más armoniosos que hay. Porque fijaros, el eje Géminis-Júpiter, Géminis-Sagitario, es el eje que nos habla del conocimiento y de la sabiduría, la manera de pensar. Si en Géminis, por ejemplo, tenemos ideas, nos interesa todo, buscamos aprender. O sea, digamos que imaginémonos que en Géminis somos como una persona muy joven o un niño que está explorando el mundo, no tiene una idea hecha, es decir, no tiene una creencia hecha, está explorando y a modo de explorar, mientras va explorando, va formándose una creencia importante dentro de sí mismo, ¿no? Entonces en Géminis exploramos. Y cuando llegamos a Sagitario, lo que hacemos es que con toda esa exploración que hemos hecho previamente, pues ya nos formamos una ideología. Separamos las ideas que nos sobran, o sea, nos hacemos una serie de conjeturas en el que en todas esas ideas que hemos recabado en Géminis, pues en Sagitario nos hacemos una creencia súper hecha. Entonces, es como alternar los roles entre el discípulo y el maestro. Mercurio sería el aprendiz, el discípulo, el que está aprendiendo. Y como Júpiter ya ha aprendido de todo eso y se ha hecho una creencia, una filosofía de vida, pues ya Júpiter se supone que sería el maestro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Júpiter, que es el maestro, entra en el signo del aprendiz? ¿Por qué decimos que a veces cuando Júpiter está en Géminis, está en detrimento? ¿Cuál es lo que nos está mostrando? Pues fijaros, muchas veces, a grosso modo, en general, a todos nosotros, se nos puede poner un poco a tela de juicio muchas de nuestras creencias o filosofías de vida. Es decir, muchas de las cosas que vamos a poder estar experimentando es el poner un poquito a prueba si algunas de esas filosofías o creencias que a veces parece una chorrada, dices, bueno, una filosofía o una creencia no es algo para tanto, pero sí que lo es, porque en el fondo de nosotros, aunque lo hagamos de manera inconsciente, todas las decisiones que tomamos en nuestra vida las tomamos en base a nuestro sistema de creencias, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, yo puedo pensar que es muy importante para mí, por una religión que yo tenga, os pongo este ejemplo que es muy chorra, pero es lo único que se me ocurre ahora mismo.
Imaginémonos, puedo pensar que tengo que estar casada para toda la vida porque a mí, no sé, pues me han inculcado desde pequeño, yo mismo tengo unas creencias filosóficas o religiosas que me dicen que si me caso el matrimonio tiene que ser para toda la vida. Me vaya bien o me vaya mal con esta persona, ¿no? Pues eso sería una creencia. Entonces, si yo tengo esa creencia y me va mal en mi relación, probablemente, aunque me vaya mal, voy a decidir no divorciarme nunca porque, claro, yo tengo esa creencia que se respalda en una filosofía de mi vida. Entonces, Júpiter en Géminis podría darme algunas vivencias que de repente me hagan poner en tela de juicio esas creencias que yo tengo, con nuevas experiencias, nuevos puntos de vista a veces de otras personas o cosas que uno pueda ver a su alrededor, libros que leas, y un largo etcétera, personas que conozcas que compartan su propia visión, experiencias de otras personas que puedas ver a tu alrededor, que al final te lleven a poner en tela de juicio esa creencia tuya para que al final discrimines si eso pues sigue sustentando una creencia en tu vida que tiene una base importante o buena para ti o no la tiene. Y os pongo ese ejemplo que es muy chorra, obviamente muy poca gente hoy por hoy tendría una creencia así, pero bueno, es para que me entendáis el ejemplo, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que puede pasar con Júpiter en Géminis es eso, ¿no? Por eso decimos que Júpiter en Géminis está en detrimento, ¿no? Se pueden poner a prueba nuestras creencias, nuestras filosofías, puede abrirse el campo, ¿no? O sea, el campo de nuestras creencias. Entonces, si aprovechamos bien la inercia de esa energía, obviamente puede ser algo muy beneficioso para nosotros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos pide este Júpiter en Géminis? Pues que lo primero, como punto de partida, nos pide que tengamos un punto importante de apertura mental. Géminis es el aire, es lo mutable, es abrir la mente a cambios, variaciones, para generar un yo más maduro, por ejemplo. Un yo que fluya más con las oportunidades de la vida. ¿Cuántas veces se nos puede presentar por delante cosas de Júpiter como una buena oportunidad para ir hacia adelante, para expandirnos, y nuestras creencias nos pueden estar limitando y que no lo veamos como una oportunidad, cuando en realidad lo que se nos pide en ese momento es una apertura de mente, ¿verdad? Supongamos, con el ejemplo de antes, que estás en una relación que para ti es muy insatisfactoria, pero tus creencias filosóficas te dicen que, bueno, que tú tienes que estar en una relación toda tu vida. Igual de repente tienes un tránsito de apertura de mente, decides que eso igual no es bueno para ti, terminas por dejar tu relación y con el tiempo acabas conociendo el amor de una manera súper significativa y encontrando otra persona u otras personas que te aportan aprendizajes vitales para tu experiencia a lo largo de tu vida. Os pongo este ejemplo que es muy chorra, pero bueno, ¿me entendéis lo que os quiero decir, no? Ahí podríamos llegar a percibir otras oportunidades que previamente no habríamos tenido, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas que nos va a estar ofreciendo este Júpiter es eso, ese punto de apertura mental, de poner un poquito en tela de juicio a nuestras creencias. Obviamente, las personas que tengan mucha energía mutable, de signos mutables en su carta, pues les va a costar menos que si, por ejemplo, tienes mucha energía de signos fijos en tu carta, que eso se mide haciendo un conteo de los diferentes planetas, no solo si el Sol cae en un signo que es mutable o fijo, por ejemplo, sino viendo el diferente contagio que puede dar tener diferentes planetas en signos fijos o en signos mutables, ¿verdad? Porque la carta es un conjunto de todo. Bueno, por supuesto, otro de los hándicaps ahí podría ser, una vez más, y esto ya lo hemos hablado en un vídeo anterior, pero es el tema de la dispersión o el tema de tener tantas opciones abiertas delante de uno que a uno le cueste discernir. Pero bueno, eso es a lo que se va a dedicar este tránsito de Júpiter en Géminis, ¿no? Que aprendamos a discernir. Y es que la palabra aprendizaje es una palabra clave en este periplo de Júpiter en Géminis. Todos vamos a estar mucho más curiosos, vamos a estar con muchas más ganas de indagar en los asuntos de la vida. Muchos de vosotros vais a estar deseando empezar a aprender algo nuevo. Es un excelente momento también para iniciar cualquier tipo de estudios o para profundizar en algunos estudios que ya estés realizando en este momento. Otra de las cosas muy significativas que nos va a estar pasando es que todos vamos a estar disfrutando bastante de una buena conversación. Así que si, por ejemplo, eres naturalmente introvertido,
Tus amigos van a estar encantados porque te vas a mostrar mucho más abierto a contar tus impresiones internas, a expresar con palabras tus pensamientos y así un largo etcétera. Entonces, si por ejemplo eres una persona introvertida o una persona que de manera natural te cuesta sociabilizar, este tránsito te puede dar una gran oportunidad para sentirte más confiado a la hora de hablar, de expresarte, de relacionarte con otros. Fijaros que Géminis tiene todo que ver con el habla, el pensamiento, así que bueno, pues y también con la capacidad de sociabilizarse con otras personas, sobre todo las del entorno cercano, ¿verdad? Entonces puede ser un momento perfecto para abrirte. Si por el contrario eres una persona naturalmente extrovertida, pues igualmente te vas a sentir muy bien. Y aquí el peligro que puede tener es que si, por ejemplo, si eres naturalmente muy extrovertido, un tránsito de Júpiter por Géminis puede hacer que, por ejemplo, sobre todo si te encuentras mal a nivel emocional, caigas en temas como hablar de manera compulsiva, porque Júpiter acrecienta, expande, ensancha, agranda, ¿no? Y en Géminis expande el verbo, la palabra, la capacidad de hablar, las muchas ideas. Fijaros, yo a veces desde el humor lo llamo tener diarrea verbal, ¿no? O sea, hablar de manera compulsiva. Entonces, ahí va a ser muy importante, si eres muy extrovertido, intentar medirte un poco, no caer en diarrea verbal. Entonces, algo que puede ser bastante benéfico, sobre todo si de por sí tienes una mente ultra activada y si eres alguien además súper hablador de manera natural, es intentar, por ejemplo, hacer cosas como meditación, o sea, Júpiter en Géminis puede hacer que todas las cosas, todos los procesos de la mente y el habla se disparen, con lo cual va a ser muy importante aprender a controlar esa máquina y que no vaya sola, que no vaya en piloto automático. Hacer meditación, mindfulness, yoga o cualquier, por ejemplo, hacer ejercicio para intentar estar en ese tiempo concentrado en los movimientos del cuerpo, o sea, cualquier cosa que te haga tener la mente centrada en lo que estás. Igualmente, por ejemplo, cuando estemos trabajando o haciendo cosas, va a ser importante aprender a focalizar la atención. ¿Vosotros os fijáis, por ejemplo, un gato? Si alguna vez habéis visto un gato cuando de repente le llevas a un sitio nuevo, imaginémonos que te mudas de casa o el primer día que lo llevas a una casa y le dejas suelto en una habitación, va mirando las cosas de un sitio a otro, no puede evitar, o sea, un estímulo le lleva al otro y no puede pararse a analizar con profundidad ese estímulo, ¿no? O sea, es como su atención se va de un sitio a otro con mucha facilidad. Bueno, pues ese es el tema con Júpiter en Géminis. Va a ser muy importante que seamos capaces de centrar nuestra atención en lo que estemos haciendo para que nuestra cabeza no divague de un sitio a otro sin un rumbo fijo, para que nuestra energía no se disperse a lo largo del día. Fijaros que una cosa muy importante que puede llegar a ser súper beneficiosa con Júpiter en Géminis es darnos cuenta de que la cabeza es un músculo que se entrena. Con Júpiter en Géminis podemos llegar a tener un músculo súper bien entrenado a nivel mental. O sea, si lo hacemos bien, nos da la oportunidad de tener una mente súper profunda, indagadora, con mucha capacidad de concentración, pero claro, mientras que nosotros estemos al volante de nuestra máquina, al volante del Ferrari que es la mente, ¿no? Entonces es hacer esa intención, ese poder de entrenamiento, ¿no? De si mi cabeza se va de a mil cosas porque de repente todo me interesa o todo me resulta un estímulo, pues voy a obligarme a focalizar mi atención en eso, porque ahí la mente puede llegar a ser un músculo ultra bien entrenado con Júpiter en Géminis. De hecho, la capacidad mental que podamos tener para retener, si imagínate que estás estudiando o haciendo cualquier cosa, si tú lo haces bien, la capacidad para retener información a nivel mental puede aumentar muchísimo. Pero claro, para esto hay que focalizar nuestra atención en aquella meta que queremos conseguir. Aquí otro punto importante sería que el trígono con Plutón de Júpiter, según está entrando por Géminis, nos habla claramente de empoderarnos a través de la palabra y a través del pensamiento. Por eso, Plutón, aquí lo que nos está dando una idea importante es no caer en pensamientos compulsivos, obsesivos, rumiantes, repetitivos, sino utilizar la palabra como método de empoderamiento. Y como todo, pues siempre lo importante es hacerlo desde la conciencia. O
sea, cuando tú estás siendo consciente de lo que piensas, pues eres más capaz de controlarlo. Si tienes un pensamiento repetitivo o compulsivo, lo dejas pasar de largo, como cuando estás meditando y te centras en lo que realmente tienes. O sea, es Plutón en Acuario en trígono a Géminis. Perdón, en trígono a Júpiter en Géminis. O sea, es utilizar la palabra como método para empoderarnos. De hecho, es una época buenísima para practicar las afirmaciones positivas. Júpiter rige el optimismo de manera natural y por norma general, y lo que nos trae este tránsito es que todos nosotros vamos a tender a tener una visión de la vida mucho más optimista, pensamientos orientados a lo optimista, a lo expansivo, pensamientos más idealistas, pensamientos que son más tendentes a ver el vaso más bien medio lleno que medio vacío. O sea, Júpiter siempre da ese punto de alegría, de optimismo, con la consiguiente riesgo, como todos los tránsitos de Júpiter, es la sobreexpectativa sobre nuestras propias ideas. Tener muchas ideas y pensar que todas, por ejemplo, son súper maravillosas. Y claro, para esto en realidad un tránsito que a priori podría no parecer tan súper positivo, sí que lo va a ser, porque por ejemplo, cuando más adelante Júpiter esté en cuadratura con Saturno, nos va a dar la oportunidad de discriminar cuáles de esas ideas pueden ser materializables y cuáles no, ¿verdad? Y eso puede ser un punto bastante optimista, bastante positivo, ver hasta dónde podemos llegar y ya ahí ser capaces de discriminar y ver cuáles de esas ideas decidimos expandirlas, ir hacia adelante, cuáles se pueden materializar y cuáles simplemente eran un exceso idealista, que Júpiter a veces nos da esos excesos de idealismo. Muy bien, mañana seguiremos con esta serie de vídeos de Júpiter en Géminis, diciendo muchas más premisas para poder ver qué cosas nos trae el gran benéfico y por dónde podemos llegar a sacarlo partido en esta semana de los días de oro de Júpiter. Y bueno, mis queridos hermeneutas, pues yo aquí me despido. Espero que tengáis un día maravilloso. Si os quiero un montón, os mando un besito y como siempre nos vemos por la estirpe de Hermes.